¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos 3 temas cada uno, si cabe más apasionante que el otro. Vamos a conocer a un joven empresario que, además, con una dedicación a uno de esos temas que tenemos pendientes, yo creo que los ciudadanos, en referencia al dolor, ¿no? ¿Cómo se trata el dolor? ¿Hay tratamiento? ¿Cuántos tipos de dolor hay? Iremos también y vamos a viajar a Venezuela, a su folclore, a su gastronomía, y sabremos un poco cuál es la realidad actual en el terreno político. Y hablando de viajes, pues iremos, por supuesto, a Edimburgo, una ciudad que también levanta pasiones, y precisamente por Edimburgo vamos a comenzar dando la bienvenida a José Antonio Blasco Abad, arquitecto y un fiel a esta tele, y desde luego que como invitado. José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, aquí estamos de nuevo. Así como un titular, Edimburgo es... o sea, yo conozco gente que ha ido a un viaje a Edimburgo y dice, me voy a ir a vivir a Edimburgo, y se ha ido a vivir a Edimburgo. ¿Qué tiene Edimburgo que atrapa? Es una maravilla y hoy lo vamos a enfocar desde un punto de vista concreto, que es el siguiente. Es decir, la identidad de las ciudades, por lo general, se produce espontáneamente, destilando, digamos, siglos de tradición. Pero hay ocasiones en las que se puede fabricar, digamos, como si fuera un producto premeditado, ¿no? Y Edimburgo es uno de esos casos, o por lo menos la ciudad nueva de Edimburgo, que le prestaremos más atención. Cómo en un determinado momento se quiere hacer un modelo de ciudad que luego tendrá una influencia muy importante, como iremos viendo. Perfecto, pues ahí lo dejamos. Parece de la nueva ola de los medios de comunicación, doy eso que a mí me parece horroroso el nombre, pero dice el cebo, ¿no? Ya sabes, el cebo. Pero bienvenido sea. William Cárdenas, hace tiempo que no contábamos con tu presencia, internacionalista, abogado y, ojito al dato, torero. No ahora, pero sí que fue torero. De alguna manera sigues dando capotazos en la vida. Bienvenido, William. Hola, encantado volver a estar aquí, María José. Un lugar entrañable porque trae muy buenos recuerdos. Ya sabes que nuestra amistad viene de hace muchos años, y bueno, cuando nos decía que era torero le pedimos una fe de vida y vino con la foto de un señor o un chiquillo vestido de torero y dice que es él. Habrá que creerle, porque no le vamos a llevar la contraria. Nos parecíamos. Bueno, pues tenemos chico nuevo hoy en la oficina, se llama David Remoí. Joven, empresario, dice que decía los hubs, ¿no? Sobradamente preparado, desde luego lo está, y dedicado a un terreno en el que hay un campo muy importante donde se puede actuar y se debe actuar. David, bienvenido. Pues muchísimas gracias, María José. Bueno, yo creo que los temas que vamos a hablar hoy son súper interesantes, y el que me toca a mí es un poco el dolor, ¿no? Que yo creo que todo el mundo hemos sufrido dolor. Entonces vamos a ver un poquito las diferencias de los tipos de dolores, como has hablado, y bueno, ver un poco los tratamientos y cómo afecta un poco a toda esta sociedad, ¿no? Claro, no solamente es tener la idea, sino ponerla en práctica, y sé que es una preocupación tuya el tratamiento del dolor, y de ahí nace Indol. Eres socio de Indol, el Instituto Nacional del Dolor. Pero, bueno, podríamos decir, estoy viendo sonriente a José Antonio, no hablamos del dolor del corazón, en cuanto al enamoramiento, ese no lo tratáis, ¿no? No, pero bueno, se podría tratar. ¿También? Al final, con psicología también se puede tratar el dolor. Pues de tienes hecho, hay un razón. síndrome que es el síndrome del corazón roto. ¿Ah, sí? ¿Por qué dices que te duele el corazón? ¿No? Ajá. Porque tú sientes dolor, aunque no te Caray. lo hayan dañado como tal, ¿no? Sí. Es algo psicológico, un aspecto psicológico, pero se utiliza la palabra dolor. Entonces, ¿se podría hacer algo? Bueno, desde luego, con la psicología, claro. Indol, hay algunos campos, indudablemente, en la medicina en los que hay mucho que hacer, y en la salud, y uno es el dolor. Cuando se habla de dolor, fíjate, yo le he dicho, no, del corazón roto no tendréis, y hay un síndrome que está diagnosticado. Qué poco sabemos la población, y vemos pues que hay unos tratamientos, a lo mejor con alguna máquina que está obsoleta. Muchas veces, en casos, yo he tenido alrededor personas que tienen la fibromialgia, que es que duele todo el cuerpo. De hecho, hace muchos años, David, hablé en la radio con un especialista de fibromialgia, y nos llamaron algunos oyentes a decir que eso era gente que estaba chiflada, que estaba loca, y que eso no era ninguna enfermedad diagnosticada, ¿no? Entonces, cuando se dice dolor, ¿cuántos tipos de dolor hay? Pues bueno, vamos a empezar por la definición de dolor, Sí. ¿no? Que al final el dolor es algo
subjetivo, que cada uno sufre de una manera independiente y cada uno lo sufre a su manera, ¿no? O sea, podemos tener la misma patología, pero sentirlo de maneras diferentes, ¿no? Pero nosotros lo que utilizamos también son escalas para ver cómo vamos avanzando en los tratamientos, ¿no? Entonces, al final hay muchos tipos de dolor, ¿no? El dolor nociplástico, que se llama, que es el típico dolor, ¿no? Pues, articular, muscular, ¿no? Que solemos tener todos. También tenemos el dolor neuropático, por ejemplo, una ciática, ¿no? Cuando notas ese calambre incapacitante, ¿no? Entonces, al final, también podemos tener, por ejemplo, el dolor crónico, ¿no? Que es el dolor que se cronifica y afecta muchos aspectos psicosociales de la persona, ¿no? Entonces, al final, el dolor crónico. Hizo la Universidad de Cádiz en 2022-2023 un estudio sobre el dolor crónico en España. Y era como el 25% de la población tenía dolor crónico. Qué barbaridad. Dolor crónico es más de 3 meses, se dice, ¿no? Que si ya estás con un mismo dolor más de 3 meses, se cronifica. Entonces, no sé si quieres que entremos un poco ahí a distinguir un poquito entre lo agudo y lo crónico, porque no es lo mismo un dolor que tenemos cuando nos quemamos, por ejemplo, a un dolor articular o muscular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Pasan muchas cosas fisiológicamente, ¿no? Cuando tenemos un dolor agudo, nuestras señales, nuestros receptores, que se llaman nociceptores, están recibiendo una información de un daño. ¿Qué pasa cuando se cronifica y a lo mejor ya no tenemos un daño estructural? Pongamos un ejemplo de una fractura de un hueso. ¿Sí? Nos rompemos un hueso y sabemos que el hueso tiene, dependiendo del tipo de hueso que sea del cuerpo, un tiempo para que ese hueso se solidifique. Una vez ya pasa ese tiempo, ya el hueso sabemos que está perfectamente, tú puedes seguir teniendo dolor. Y el paciente no entiende por qué sigue teniendo dolor, si su hueso ya está bien, ¿no? Por así decirlo. Pues ahí hay un factor que afecta al dolor crónico, que es esa señal, nocicepción, que está mandando todo el rato señales de daño. Nosotros con la fisioterapia lo que hacemos es modular un poco ese dolor, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Lo que tenemos nosotros en la clínica es un trabajo multidisciplinar donde abordamos como muchas áreas, porque nos hemos dado cuenta que no solo con la fisioterapia vas a mejorar un dolor, no solo con un médico vas a trabajar el dolor, no solo con un psicólogo trabajas dolor. Entonces lo que hacemos es juntar todas esas áreas de especialización en casa, por así decirlo. Entonces el paciente tiene una ruta, pues oye, usa fisioterapia, usa psicología, usa nutrición, por ejemplo, si luego vamos a hablar un poquito de la alimentación, podemos hablar un poquito de eso. Qué bien. Entonces al final es un tema que engloba ahí al paciente y se siente como cuidado en esa esfera 360, ¿no? Entonces, el dolor es complejo de entender, pero cuando el paciente entiende el dolor, va mucho mejor. Si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer. Me llama la atención que has dicho, por una parte, el dolor es subjetivo y por otra parte has dicho, tenemos escalas de dolor. Y dice, claro, lo dice alguien que, por ejemplo, va al dentista y lo primero que dice es, no resisto el dolor, y anestésiame nada más entrar, ¿no? O sea que... Antes de pasar por la puerta, Antes de inclusive, pasar ¿no? por la puerta ya me duele, ¿no? Entonces dices, ¿cómo se conjugan esa especie de objetividad que has dicho de escalas de dolor con esa subjetividad de decir, pues el mismo dolor en dos personas distintas no tiene nada que ver? Claro, al final es un tratamiento individualizado. En plan, tú eres tú y otra persona. O sea, que persona... aplicas la escala a la persona. Claro, por ejemplo, la escala visual analógica se utiliza para el dolor y es una escala del 0 al 10 y se dice que 0 no es nada de dolor y 10 es el dolor que más puedes imaginarte. O sea, algo que no has vivido pero que dices, esto va a ser horrible. Entonces, desde ahí el paciente ya clasifica, oye, ahora mismo estoy en un 7. ¿Vale? Entonces, y ya de ahí tú, según vas haciendo el tratamiento, vas viendo y le vas pasando el cuestionario de a ver en qué punto estamos. Por eso es ahí cuantificable, por eso se hacen los estudios. O sea, que llega el paciente y le hacéis sufrir para medir su escala. Bueno, ya vienen con ya dolor, vienen sufrido, entonces ¿no? ya vienen sufridos, exacto. Entonces, y lo que nos pasa es eso, que muchas veces vienen rebotados. Si has hablado de la fibromialgia, sabrás que ahí los pacientes los toman de locos porque no tienen un diagnóstico. Les suelen derivar a psiquiatría. Claro, porque al final no hay un diagnóstico como tal. Entonces ahí el paciente no sabe muy bien qué está pasando, ¿no? Sí, es que realmente podría ser un eslogan y es una realidad que con dolor no se puede vivir. Y él estaba hablando de un periodo de 3 meses. Vamos, si hemos tenido algún tipo de dolor fuerte, pensar que se aguante durante 3 meses es para volverse loco. Claro. Pero es que es muy fácil aquí poner etiquetas y apellidos. No sé, William, si
¿Tú como torero has sufrido algún dolor? Mira, antes estuvimos hablando de cómo en la tauromaquia hoy en día se acude con muchísima frecuencia a especialistas. Y yo estoy oyendo a David, me encanta saber que hay esos niveles de especialización tan profundos en temas tan dolorosos, ¿no? Pero caramba, lo que lamento es no haber conocido a David hace unos cuantos años atrás. No había nacido, William. No, unos cuantos atrás, pues el órgano del que más he sufrido yo dolor es el corazón. Pero es que te has prodigado mucho. Entonces le estoy oyendo y digo, caramba, qué útil me hubiera resultado en esas situaciones en las que uno no encontraba consuelo, ¿no? Claro, me duele el corazón, pero bueno, también ha sido mucho a por ello, ¿eh? O sea que Indol es algo totalmente novedoso. Y es una afirmación, parece que estaba siendo una pregunta, pero es una afirmación, porque hasta ahora lo que conozco en algunos hospitales, y bueno, cada uno hace lo que puede, esto no es una crítica, pero era muy justo de medios y yo creo que como para cubrir el expediente, ¿no? Como cuando vas con alguna molestia o algo así, hágase usted unos análisis, ¿no? Como derivado, y luego, bueno, pues a ciertas edades, que es otra cosa también que se dice, es que a ciertas edades hay que aguantarse, ¿qué va usted a esperar, no? Y entonces ya como te consideras un desecho. Hay muchos grupos de dolor, ahora hablaremos, pero sí que me interesa que le cuentes a nuestra audiencia un poco todos esos departamentos que tenéis de especialidad, porque me parece que no contemplar, ¿no?, nada más desde un punto de vista, sino esa parte multidisciplinar es fundamental y creo que es donde está lo novedoso de Indol. Claro, justo ahí en lo que vimos es la carencia en el sistema tanto público como privado, porque al final está todo muy saturado. El problema es que el paciente acude a muchos especialistas si tiene un dolor crónico o fibromialgia o cualquier dolor complejo, ¿no? Porque un dolor agudo, un esguince sencillo, tiene una historia natural que se cura, ¿no? Pero entonces el paciente va a un médico, va al neurólogo y le manda unas pastillas. Va al de cabecera, le manda otras. Va al traumatólogo, le manda otras. Luego va a un fisio y le hace una cosa. Pero el fisio no sabe, a lo mejor, de fármacos. Entonces, ahí se hace un cóctel que el paciente incluso hasta a veces está sobremedicado. O sea, nosotros no somos en contra de medicación, sino todo lo contrario, de regular en su justa medida el fármaco. Por eso trabajamos con médicos, por ejemplo. Entonces, dentro de la clínica, el pilar es fisioterapia, ¿no? Somos una unidad de fisioterapia que se nutre de área de médica, donde, por ejemplo, tenemos neurólogos, tenemos traumatólogos, tenemos ginecóloga también, para el tema del dolor pélvico crónico. Bueno, es muy, muy importante, además es un poco tabú, no se habla mucho, porque al ser la zona pélvica, zona íntima, cuesta mucho que la gente empiece o no se da a conocer, ¿no? Ah, pues a ti también te pasa esto. Entonces no se habla mucho. Entonces, con todo ese área ya tenemos la parte médica, que nos ayuda mucho al tema farmacológico, ¿no? Luego tenemos la unidad de psicología, como había comentado antes. La psicología no es para traumas, a lo mejor personales, ¿no? Sí, es como psicología especializada en dolor, ¿no? Por ejemplo, mucha gente ha sufrido accidentes de coche, por ejemplo, pongo un ejemplo básico, pero pasa en el entorno de muchas cosas. Tú tienes un accidente de coche y puedes tener el típico latigazo cervical, ¿no? Pues a veces cuando ese dolor se cronifica, tú tienes un factor de riesgo, ese factor psicosocial que te afecta, que es cuando tú te subes a un coche, esos mecanismos de alerta ya se activan, simplemente por el hecho de subirte a un coche, porque te recuerda al accidente y te empieza a producir dolor, en este caso cervical, pongamos. Pues esa parte de psicología nos va a ayudar a pasar ese tramo de, oye, cuando te subas a un coche, no pase. O simplemente afrontar tu vida con dolor, lo que tú has dicho antes. Al final, el dolor es incapacitante. Entonces, eso es lo que arrastra esa, ¿no? Y luego también tenemos área de ejercicio, porque el ejercicio, creo que podríamos tener un programa solo de ejercicio. El ejercicio es una pastilla más y te diría que de las mejores y se tiene que hacer con regularidad, ¿no? Y bueno, entonces abordando todo eso es donde el paciente de verdad se nota una mejoría, ¿no?, en estos dolores muy, muy complejos. Pues enhorabuena por la novedad. Gracias. Sabemos que hay una clínica en Alcorcón, también en Madrid, en una zona estupenda. Y bueno, vais a crear seguro que escuela y mira, si os copian,
querrá decir que Bueno, vais por el buen camino. exacto, siempre se ha Pero dicho, ¿no? estáis investigando, has hecho enseguida referencia a un estudio de la Universidad de Cádiz, con lo cual me hace creer que también en Indol estáis preocupados por no quedaros en lo que está, que es mucho, sino seguir investigando y tener Exacto. rigor y que la ciencia tenga un apoyo. Los pilares que tenemos en Indol básicamente son clínica, o sea, porque al final lo que tú has empezado diciendo Sí. no es lo mismo la teoría que la práctica, ¿no? O sea, tú ves Sí. en clase, ¿no? En la universidad, cómo se trata una patología y luego ves un paciente y no tiene nada que ver. Entonces, una cosa es la clínica, luego también tenemos una parte de formación, formamos a alumnos, ¿no? Sí. Que los vamos educando, y luego tenemos la parte investigadora, que qué si bueno. al final, si no investigamos, no avanzamos, ¿no? Desde Entonces, luego. lo que tenemos es, hemos creado una fundación desde Indol, pues que desde ahí vamos a desarrollar toda la parte científica, ¿no? de estudios. Pues seguimos charlando. ¿Has estado en Edimburgo? ¿Lo conoces? No, bueno, pues estuve mira, de pequeño, pero no no me acuerdo recuerdas. mucho. Pues sé que hay un castillo. habrá que volver. Vamos a Edimburgo. No sé si queréis preguntarle algo más a David. Una cosa Sí. solo. Después de la pandemia, ¿tuvieron algún repunte por secuelas que tuvieran que...? Sí, Ah, al es final, qué buena pregunta. Claro, se habla del COVID persistente, Sí. ¿no? Que al final, pues a nivel motor, a nivel respiratorio sí que se ha notado, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que en el COVID hubo una bajada porque no podíamos tratar, Ya. pero luego al final, como te digo, todo el mundo sufre de dolor. Entonces, al final tampoco notamos como un repunte de gente como tal, pero sí en patologías específicas. Claro, sí, porque estuvimos muy encerrados. Claro. Y también, aunque quisieras hacer ejercicio, eso que te ponían por algunos Sí, y tal. nos pero- dejaron abrir ahí un momento, Sí, pero qué muy va, limitado. qué va. José Antonio Blasco Abad. Nos vamos de viaje, pues. Nos vamos de viaje, ya sabes que contigo nos vamos encantados, que además nos lo explicas muy bien hoy desde aquí, pero bueno, tenemos que planificar alguno, que hace mucho tiempo que no salimos de paseo, ¿verdad, William? Bueno, Además, hay uno inolvidable, ¿eh? Sí, cuando estuvimos en Bruselas, yo creo que hicimos una piña muy especial allí conociendo el Parlamento Europeo con Tono López Istúriz, que fue un excelente cicerone, pero bueno, descubrimos muchas cosas de todos y fue la verdad que muy bonito y así lo tenemos en el recuerdo. Pues vamos a Edimburgo y hoy has titulado, digamos, el titular de esta conexión, iba a decir, pero estás aquí, de esta sección tuya es Edimburgo y su Newtown, la ciudad como reivindicación identitaria. Claro, lo que decía, es una cuestión que tiene que ver con la identidad urbana y con la percepción que una sociedad tiene de sí misma. Los escoceses eran un reino independiente hasta que en 1707 firmaron el Acta de Unión con los ingleses. Eso, en principio, tuvo para ellos unas ventajas económicas tremendas. Estaba gestándose la revolución industrial y en principio, pues ellos se subieron a un carro que les vino muy bien. Pero, claro, de ser un reino independiente y de ser Edimburgo la capital, a que todas las decisiones se tomaran en Londres y que ellos pues no dejaran de ser un sitio periférico y tal, afectó mucho al orgullo de los escoceses, que siempre lo tenían como muy a gala, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, cómo se fue formando un poco con las banderas Gran Bretaña, ¿no? Es decir, cuando la Cruz de San Jorge se unió con la Cruz de San Andrés de Escocia, apareció lo que era la primera bandera de Gran Bretaña. Cuando luego se sumó Irlanda en 1800, ya apareció lo que es la bandera actual, la Union Flag, y que en cierto modo representaba la unión de las islas hasta que en 1922 se segregó Irlanda entre los que propugnaban su independencia, que son la Irlanda que conocemos, y los que siguieron unidos a Gran Bretaña, ¿no? Que es la Irlanda del Norte. Bueno, pues en ese contexto que estamos comentando, los escoceses buscaban una forma de volver a reivindicar su identidad, ¿no? Y lo hicieron a través de lo que sería pues, la cultura, el pensamiento, y se fue gestando lo que se conoce como la Ilustración escocesa, que es un momento de esos álgidos de la cultura internacional a lo largo del siglo XVIII, que fue alumbrando gente pues, como el Adam Smith, el economista, el David Hume, el filósofo, Robert Adam, el arquitecto,
toda una serie de químicos, filólogos, etcétera, que en cierto modo estaban en lo más avanzado de la intelectualidad de aquellos años del siglo XVIII, ¿no? Y Edimburgo era, en cierto modo, la Atenas del norte, ¿no? Que era como se le llegó a llamar en ese momento. Entonces, la ciudad tenía que crecer y entonces en esa reflexión empezaron a decir, bueno, la ciudad que tenemos, ahora veremos y hablaremos de ello, es una ciudad medieval y no es una ciudad racional y planificada como estamos nosotros propugnando con nuestras ideas, ¿no? Entonces vamos a pensar cómo debería ser esa nueva ciudad, ¿no? Claro, hay que ver cómo es Edimburgo o cómo era la Edimburgo inicial, porque Edimburgo tiene esa peculiaridad que dice, bueno, pues todas las ciudades tienen un casco viejo y una zona moderna. En este caso es radicalmente separado lo que es la Old Town de lo que es la New Town, ¿no? Y no tienen nada que ver y las dos tienen su encanto, pero responden a modelos absolutamente distintos, ¿no? Lo medieval, lo espontáneo, lo orgánico de la ciudad vieja frente a lo racional, lo planificado y lo elegante, podríamos decir, de la nueva, ¿no? La ciudad de Edimburgo tiene un origen muy particular. Imaginad que este vaso fuera un volcán que fuera soltando lava hacia uno de sus laterales, en este caso sería oriental, de manera que quedaría una especie de pequeño cerro con una lengua que va bajando suavemente hasta coger el entorno, ¿no? Que bueno, pues eso es Edimburgo o la Edimburgo vieja. Y en el cerro de ese volcán ya extinguido ponemos un castillo y en la ladera... El castillo que decía David. El castillo de Edimburgo, efectivamente. Y en esa ladera, esa lengua que va bajando poco a poco, dice, ahí se construye la ciudad, ¿no? Entonces, eso hace que la topografía tenga ventajas en aquellos tiempos medievales de defensa importantes, pero luego tiene también inconvenientes de crecimiento. Ahí es donde se va a gestar una ciudad que, fijaos, estamos viendo una imagen que es una espina de pez, ¿no? Sí. Dice, bueno, pues eso es Edimburgo, el Edimburgo antiguo. La cabeza es donde está el castillo, que decía David, y la cola, la aleta caudal, es donde está el palacio que luego construyeron los reyes, donde estaba la abadía de Holyrood y donde está incluso ahora también el Parlamento escocés, ¿no? Y la calle, lo que es la espina central, es la Royal Mile, eso tiene más o menos el 1,5 kilómetros de una milla, y le van saliendo esas callecitas laterales que acaban muchas de ellas sin salida, ¿no? Pues eso es Edimburgo el viejo, podríamos decir. Oye, ¿no? ¿y lo del pescado esto es algo típico que se representa así en Edimburgo? ¿Lo has inventado tú o...? Bueno, es decir, no tiene tampoco nada especial. Hombre, a mí sí, yo no veo una ciudad como... En urbanismo se habla mucho de esquemas de espina de pez, ¿no? Cuando hay un eje del que van saliendo, digamos, calles laterales y son muchas ciudades. Hombre, lo que he hecho yo ha sido poner el pescado, ¿no? Podía haberse hecho un esquema que fuera una línea con pequeñas líneas transversales. ¿Verdad, David? Se ve bien, se ve bien. Es una forma de entender porque en este caso es que además tiene ese punto de inicio y de final, ¿no? Es decir, del castillo en lo alto y la abadía y el palacio en lo bajo, ¿no? Claro, Edimburgo a principios del siglo XVIII era una ciudad pues, relativamente pequeña, de unos 30.000 habitantes, que iba creciendo, pero no podía salir de esa topografía tan complicada que tenía, sobre todo porque en el norte había un lago, estos típicos lagos, el Loch, como dicen los escoceses y tal, que impedía el crecimiento. Por la montaña no se podía salir porque estaban los acantilados y por el otro lado también había incluso una montaña. Y la ciudad fue creciendo de mala manera hacia el sur, de esa forma, como decimos, orgánica y tal, que era una zona pantanosa y no planificada, iba creciendo como a borbotones de mala manera, ¿no? Entonces fue cuando dijeron, bueno, estamos defendiendo esta racionalidad del pensamiento, tenemos que tener un escenario acorde con esta sofisticación de pensamiento, ¿no? Dice, vamos a plantear una ciudad nueva. Entonces, fijaos esa imagen que estamos viendo, es decir, es que es difícil crecer cuando vives en lo alto de una montaña y encima tienes ese lago que es el que te está impidiendo el acceso a los terrenos del norte, que son los terrenos llanos, ¿no? Además, ese lago era el vertedero de la ciudad, con lo cual era un sitio inmundo. Bueno, pues prácticamente casi a mitad del siglo XVIII, el alcalde de Edimburgo, lo que llaman ahí el Lord Provost, decide que vamos a crecer por el norte. Y crecer por el norte, ¿qué quiere decir? Dice, bueno, pues vamos a tomar una decisión muy fuerte, que es decir, vamos a drenar y desecar el lago,
vamos a tener que hacer una serie de puentes, de conexiones y tal, porque es que la situación ya es insostenible, ya no solo mentalmente, sino que hay zonas en Edimburgo donde las casas tenían hasta 14 niveles de alturas, que dices, bueno, pero esos son rascacielos medievales y tal. Imaginad que el nivel de hacinamiento era insoportable, ¿no? Con lo cual dicen, bueno, pues vamos a lanzar el crecimiento hacia el norte, secamos el lago, esos territorios además tenían la ventaja de que eran propiedad municipal, eso significa pues que no hay propiedades privadas o incluso gente que quiera condicionar el planeamiento, sino que bueno, pues se iba a hacer lo que en principio se quisiera desde el ayuntamiento. Se convocó un concurso que ganó un arquitecto joven de Edimburgo y planteó lo que se llama la primera New Town. Entonces, estas imágenes que estamos viendo son imágenes, la de arriba es la milla real, la Royal Mile que llaman ellos, o la Victoria Street, que es una de las calles que va subiendo hacia esa espina central de la ciudad, ¿no? Si pasamos también a la primera imagen, podremos ver el esquema, a la siguiente imagen, el esquema de lo que es la primera New Town. Fijaos qué simpleza de planteamiento. Es decir, bueno, frente a ese abigarramiento orgánico, dice, bueno, hacemos una cosa racional, cartesiana, podríamos decir, ¿no? Una calle central importante que va desde una iglesia a otra, unas manzanas cuadradas con espacios ajardinados en el interior, de viviendas de piso que bordeaban, unos parques que circunvalaban, digamos, ese crecimiento. Esto era lo que quería la burguesía, la aristocracia y, digamos, la nueva intelectualidad, ¿no? Vivir en un sitio que tuviera, digamos, ese planteamiento, podríamos decir, moderno, ¿no? Entonces, bueno, pues esta New Town, que estaba separada, y es por eso os decía antes, una cosa es la vieja y otra es la nueva, porque en principio casi no tienen ni conexiones. De hecho, la estación de tren, la Waverley, está en donde estaba el lago, y entonces por encima de la estación pasan los puentes desde la New Town a la ciudad vieja, ¿no? Que suben a la ciudad vieja. Bueno, pues este planteamiento prácticamente no se varió. Entonces, tuvo tanto éxito que empezó a desarrollarse con ampliaciones. Por eso que cuando se dice la New Town de Edimburgo, realmente son las New Towns, ¿no? Que estamos viendo también un plano histórico, porque prácticamente hasta bien entrado el siglo XIX fue creciendo. Lo de abajo es la situación actual. Se cambia muy poco de lo que se planteaba, ¿no? Y la gran virtud de esto fue que además coincidió con un modelo de arquitectura que es la arquitectura de estilo georgiano. Es una arquitectura muy clásica que no es la arquitectura barroca de poco tiempo atrás, sino que era una arquitectura casi podríamos decir renacentista, ¿no? Veremos también alguna imagen de lo que planteaba Robert Adam, que era uno de los arquitectos que se convirtió en emblema de la época, ¿no? O sea, arriba estamos viendo lo que es Princess Street, que es la calle que estaría junto al lago. Ese es el monumento a Walter Scott, que es otro de los edimburgueses conocidos, ¿no? El escritor romántico de Ivanhoe y alguna otra novela, ¿no? O el estilo este que vais viendo en la imagen de abajo, y luego veremos alguno más, que es ese estilo clásico muy inglés, que también hay mucho en Londres, porque desde Edimburgo se fue irradiando, ¿no? Ese estilo georgiano, pues básicamente es lo que define... O sea, no desde Londres a Edimburgo, sino desde Edimburgo a Londres. Desde Edimburgo a Londres, sí, porque en Londres estaban todavía muy barrocos cuando desde Edimburgo les estaban lanzando, digamos, ya la influencia esta de cierto neoclasicismo, ¿no? Vamos ahí simplemente ver, los números significan las ampliaciones, y ampliaciones que de la retícula inicial, ya veis que van apareciendo círculos, elipses, van apareciendo pues crescents, circus, los típicos planteamientos británicos que hacen espacios absolutamente agradables, muy verdes, y que hacen que sea tan fabulosa, ¿no? Por eso que viajar a Edimburgo es viajar como a una especie de mundo, que es esa imagen de abajo, ¿no? Que es un poco la típica que dices, ¿eso qué es? Dices, claro. Eso es Gran Bretaña seguro, en este caso es Edimburgo, no Inglaterra, porque estamos en Escocia, pero es el estilo, ¿no? Con sus patios ingleses, ¿no? Que se llaman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una ciudad que tiene
la maravilla de una ciudad medieval muy interesante y la maravilla de una ciudad racional que es paseable, preciosa y que, en cierto modo, como veis en esta última imagen, conviven dos mundos separados por esa especie de brecha, ese espacio que se ve ahí grande, es la estación de ferroviaria, ¿no? Que es la que separa. Ahí es donde estaba el lago. Que es donde estaba el lago, que es el lago, y lo de delante, que también es ahora un parque también, ¿no? Pero bueno, que la topografía, por una parte, la mentalidad de esa sociedad que quería recuperar su posición en el mundo, que había perdido, que ya no pintaban en las decisiones políticas, y por lo menos sí que empezaron a pintar en las decisiones culturales, artísticas, etcétera, pues consiguieron un espacio o un escenario acorde que, como digo, pues fascina a todo el mundo que lo visita. Bueno, y supongo que especialmente a los arquitectos, porque claro, en un espacio tan reducido... Esto es una maravilla, teniendo en cuenta además que esto que estamos viendo influyó, y muchas de las cosas que luego se han visto, y dice, pero si esto se ha hecho muchas veces, dice, sí, pero es que esta es la primera vez. Claro, que no es lo mismo. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario para José Antonio. ¿David? Nada, yo ahora tendría que ir y verlo desde otro punto de vista, porque con ojos sí, totalmente. Sí. Con una espina de... Eso te iba a decir. Yo ya Edimburgo lo tengo asociado a la espina. Exacto. William. Caramba, que es una maravilla, ¿eh? Eso deberíamos hacer antes de ir a cualquier otra ciudad, ¿no? O a Edimburgo, ¿no? Sí. Que nos explicara José Antonio cómo es, y llegas allí, parece que ya la conoces. Sí. Tienes la explicación del tema. Yo solamente, primero felicitarte porque haces yo creo que un mapa que nos hace ver la ciudad, pero preguntarte una cosa, con tantas ciudades que has conocido y tantos viajes que has hecho, ¿cuál es la ciudad que te conquistó? Esto es una pregunta fácil, ¿eh? No, fíjate, esa pregunta es una pregunta que tiene respuestas matizadas según lo que busques. Ya. Entonces, hay ciudades planificadas que son maravillosas, hay ciudades, es decir, esa pregunta que me la han hecho muchas veces al final. O sea, que no es novedad, quieres decir, nada, William, que tienes que pensar más. Yo creía que ibas a romper. Vamos a la exclusiva, que íbamos a tener la exclusiva de José Antonio. Responderla es, digamos, simplificar la realidad. Sí, pero bueno, ciudades planificadas, ibas a decir. No, que digo que pueden ser planificadas, no planificadas y tal, pero yo, si me perdiera, a lo mejor me tendrían que encontrar, pues, a lo mejor en Roma, en París, ciudades así, ¿no? Que dices, no, es que están muy vistas. Bueno. Tienen mucho para descubrir. Para seguir viendo, ¿no? Edimburgo es una buena ciudad para perderse, también. Y tú te perderías en casi cualquiera, pero ¿en cuál te perderías? Pamplona, por ejemplo. ¿En Pamplona? Sí, en unos Sanfermines. ¿Ah, sí? Eso no tiene comparación. Mira, yo en Pamplona, pero no en San Fermín. Claro, porque los americanos... Yo estudié en Pamplona, con lo cual la conozco bien, pero cuando acababa el curso me escapaba, no me quedaba San Fermín. Venía William. Vienen los americanos, pero enloquecidos, ¿no? Es que a él le gustaban los toros y la juerga también. Exacto, las dos cosas. ¿Y has estado en San Fermín? Sí, claro, claro. Es otro mundo, ¿no? Se vive la intensidad de vivir, ¿no? Sí, sí. Aquello marca mucho. No, pero es interesante también, porque a lo mejor decimos otras y no fijamos en eso. Y David, si te perdieras en una ciudad... Pues mira, ha dicho Roma, yo me quedo con Roma. ¿Verdad? Por la historia. Ves la historia, cada esquina, ¿no? Es arte, esa sensación de decir, es que aquí ha pasado de todo. Has leído libros, has visto películas, has visto de todo. Entonces ya te imaginas que estás en ese momento de la historia. Sí, es que es tremendo. Sí. Es tremendo. La verdad que sí, fíjate, de toda nuestra historia, ¿no? Pues nuestro idioma, el latín, es que va toda una trayectoria. Sí, la verdad que la ciudad eterna, dicen, ¿no? Pero es una maravilla. Bueno, pues yo como no soy la presentadora no voy a contestar porque no me vais a hacer la pregunta. Ahora nos vamos a ir a Venezuela, que más bien está perdida, William, si me permites el juego de palabra, pero vamos a empezar por lo suave. Y como nos gusta bueno, pues ser positivos y conocer más que positivos, pues conocer otras cosas que a lo mejor no se hablan. En Venezuela teníais una gastronomía y una música y unos ritmos que son maravillosos, ¿no? Pero yo quiero que nos expliques, vamos a hablar de música. Me has dicho algunos
nombres que me llaman la atención. Por ejemplo, el joropo, el vals y el tambor de la costa. Claro. ¿Qué son? Claro, te cité esos tres géneros porque de alguna manera resumen, ¿no? Resumen muchos espacios y muchos sentimientos del pueblo venezolano. Venezuela tiene en su geografía una gran variedad, tiene montaña, tiene costa, tiene selva y tiene una gran extensión de llanuras, lo que llaman el llano venezolano, ¿no? En el llano venezolano hay una música típica, que es el joropo venezolano, que se comparte incluso con Colombia, ¿no? También en los llanos orientales de Colombia también el joropo es una expresión musical que identifica, muy racial, pero por supuesto con la influencia española, ¿no? Una marcada influencia española, especialmente en la manera como visten las mujeres, ¿no? Las que bailan visten con unos trajes con unas faldas amplias, larguísimas, que utilizan como se utilizan a veces en el flamenco, ¿no? Y bueno, muy lucidos. Y el hombre... ¿Hay alguna...? Ah, sí, ahí está la mujer. Y el hombre hace un ejercicio de zapateo, ¿ves? Y el zapateo, bueno, pues el zapateo tiene una conexión. Lo tenemos. Claro. Entonces, bueno, es una expresión muy, muy nacional, ¿no? Se identifica mucho con la nacionalidad. Pero luego está el vals, ¿no? La influencia, sobre todo la influencia europea, ¿no? Que nosotros hemos recibido, bueno, todas las cosas buenas, bonitas que había en el mundo, en Europa, nos llegaron a las tierras americanas. Y entre ellas llegó el vals. Y el vals era el baile clásico, elegante. Y bueno, pues muchas veces la gente en los acontecimientos más importantes de la vida social, bueno, pues eso se celebraban. El acto especial era el baile en un matrimonio del novio con la novia, o allá se celebran los 15 años de las niñas. Entonces, cuando cumplen 15 años, aquello es una fiesta y la niña baila con su padre. El vals. ¿No? El vals. Y entonces, bueno, pues tiene un sentimiento musical, porque entonces, bueno, se convirtió en una creación en la que muchos autores dedicaron tiempo y compusieron valses originales y ya autónomos, ¿no? Y finalmente está la influencia, algo que recomiendo, todo el que quiera lo puede conocer, que es el baile del tambor. En las zonas, en las que en la costa venezolana se instalaron las comunidades de negros que llegaban, que llegaban, y entonces, bueno, donde se sentían bien era justamente en el calor de la costa, y allí existen todavía esas comunidades donde tú puedes ir a ver bailar tambor. Qué bueno. Aquello es de lo más, ¿qué te digo? Sensorial que puedas vivir como experiencia, ¿no? Porque el baile tiene una mezcla erótica fuertísima, el tambor es con tambores de diferentes tamaños, ¿no? Y aquello va tomando un calor que a veces hay que salir corriendo porque si no te quemas, ¿no? Entonces, bueno, eso de la música. Y en cuanto a la música, hay muchísimas cosas, bueno, por supuesto. Pero queríamos conocer como tres muy representativas. Claro. Y yo os digo, por ejemplo, del joropo y el baile del tambor de la costa no sabía. El vals, bueno, pues más o menos yo creo que todos conocemos. ¿Y en alimentación qué destacarías? Antes te voy a comentar algo que sabes tú muy bien, tanto o seguro mejor que yo. Y la música del Caribe. Ah, bueno. La salsa. O sea, los venezolanos, ahí, bueno, ahí se rompe, se rompió el molde. Sí, se rompió el molde. Los venezolanos abrazaron la salsa, después la abrazaron también los colombianos. Hoy en Cali, el festival más importante de salsa que hay en Latinoamérica, creo que se hace en Cali. Bueno, y la gastronomía es muy variada.
y estamos teniendo la suerte en Madrid Sí. que están llegando muchísimos venezolanos que por las desgracias que está viviendo. Los pueblos viven como los hombres momentos de esplendor, de momentos extraordinarios, pero también viven momentos en los que, bueno, se viven tragedias. En Venezuela no vive un terremoto, un tsunami, un cataclismo, una guerra, no ha habido nada de eso. Ha habido una organización criminal que está al frente del poder en Venezuela y que ha obligado a salir de Venezuela a 8 millones de personas, que es el 25% de la población venezolana. Muchas de estas personas han llegado a Europa por el vínculo natural que tienen con España. Incluso hay algunos que tienen vínculos con Italia, vínculos con Portugal, pero cuando van a Italia o a Portugal, no se vienen a España, ¿no? Y entonces aquí encuentran las hallacas, mira, y el pan de jamón. Esa es comida típica de Navidad, eso que estamos viendo en la pantalla. Es el clásico navideño, ¿no? En Venezuela la hallaca es como un tamal. Eso te iba a decir, en Cuba sería tamal, que yo, y además con la hoja, no sé con qué lo hacéis, ¿con hoja de plátano? De plátano, se envuelve en papel de plátano y se dice que su origen, hay muchas versiones, pero que lo que se rellena con condimentos de aquí y de allá. Ajá. Y bueno, el nombre de hallaca, pues bueno. De allá y de acá, está bien. Exacto. Bueno, tenemos a Yotuel, conocido cantante cubano, porque, bueno, como se prohibió también en Cuba, o sigue prohibida la religión católica, empezaron a poner nombres muy peculiares y a él al registrarle le pusieron Yotuel. Y cuando le fueron a pedir explicación a los padres dijo yo, tú, él. Y es así. Claro. Y hay otros que se llaman Yusnavy, porque, bueno, los cubanos tienen, ya sabes, mucha sabrosura, y entonces vieron un barco que era US Navy y entonces le llaman Yusnavi. Claro. O sea, lo van poniendo todos los nombres así, o sea que la hallaca ya sabemos también. Mira, y las arepas que estamos viendo ahora, las arepas que encuentras en Madrid y en cualquier lugar de las capitales de provincia en España, encuentras esos platos, arepas venezolanas, que son riquísimas y que la gente las está aceptando, ¿no? Sí. Y los tequeños. Ajá. Uno, esos son cachapas, las que estamos viendo ahora son cachapas, y los tequeños, que son queso. Unos rollitos con queso. O sea que hay para entretenerse. En el viaje que hicimos alusión, cuando estuvimos en Bruselas, tú dio la casualidad que había, bueno, pues una reunión muy importante que tenía que ver con los derechos y libertades del pueblo venezolano, y bueno, es la lucha en la que mantienes. Estamos prácticamente, William, terminando el programa, pero en titulares, ¿hay algún avance por la Corte Penal Internacional o alguna noticia positiva o pasamos palabra? No. Hemos avanzado y ya estamos en un momento. El próximo paso en la Corte Penal Internacional es la imputación y las órdenes de captura de los responsables. ¿Qué tiempo va a demorar? Eso no lo puedo determinar yo, pero eso ha avanzado y estamos en ese punto. Perfecto. Bueno, pues seguirás viniendo a contárnoslo y esperamos que sigamos paso a paso, ¿no? Y podamos llegar a contar buenas noticias. Bueno, hemos comenzado hablando con David Remoí, socio de Indol, una clínica con sede en Madrid, en Alcorcón y en Madrid capital. Hay muchos tipos de dolor, es una visión interdisciplinar. Comentaba también José Antonio que antes de entrar al dentista ya está diciendo me duele mucho, ¿no? Y eso que siempre se ha comentado del umbral del dolor, que es tan relativo, pero ya nos dices que hay manera de medirlo. David, y te pregunto ahora por un tema que es, yo creo que duro, ¿no? Pero que hay que afrontar también. Esta semana tuve la oportunidad de participar en una jornada con motivo del Día Mundial de la Salud en la COE en Madrid, un estudio que se presentaba sobre el cáncer de pulmón y la incidencia en la mujer. Cánceres hay muchos, pero indudablemente se habló en esa jornada también del dolor. ¿Hay tratamiento? ¿Hay alguna unidad específica que se pueda hacer cargo? Sí, lo que pasa con los pacientes oncológicos, es, desgraciadamente muchos no pueden luego sobrevivir, ¿no? Pero los que sí que sobreviven arrastran muchas secuelas, ¿no? De dolor. Cuando hablamos de dolor, ya si el cáncer ya se ha superado o está en un proceso, ahí el paciente sigue teniendo dolor tanto por la quimioterapia, por alguna cirugía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una unidad de dolor oncológico o de cuidado oncológico, ¿no? Que es un poco ese seguimiento
a esos pacientes que se quedan huérfanos, ¿no? Después de que el médico ya haya visto que ya no hay tumor, ya no hay cáncer. Hay la buena noticia, pero la buena, pero te quedas ya solo. Mm. Entonces, al paciente a lo mejor una operación de mama, tienes una cicatriz, y a lo mejor no puedes mover bien el hombro. Entonces, hay ahí ese paciente que se queda huérfano en ese sentido y, bueno, se trata de forma especial, diferente, porque no podemos utilizar máquinas, a lo mejor, dependiendo de qué tipo de proceso haya tenido, ¿no? Pero bueno, sí, como dices que se aborda desde muchos especialistas, pues depende de cada caso. Ahí te lo estoy poniendo, ahora ya que le hemos tenido un rato en el programa, se lo estoy poniendo ahora fácil, ¿eh? Entonces, hay un periodo en la vida de las mujeres que no sé, a mí me sigue sonando ese nombre mal, pero se llama así, que es la menopausia. Entonces, bueno, hay un desgaste indudablemente de muchas partes del cuerpo. Los huesos sufren también, esto de las hormonas, ¿no? Que parece que en las mujeres es especialmente destacable. Artrosis, osteoporosis, a veces cursan con dolor, no cursan con dolor. Hay muchísimo tipo de trastornos y hay dolor, ¿no? Sí. Y parece como que es otro grupo, no sé, que os ocupáis un poco, digamos, como los desterrados, ¿no? Tú eres mayor, pues te aguantas el dolor. Tú has tenido esto, pues ya te salva la vida, pues te aguantas. Eres mujer, pues ya estás en la menopausia, ¿qué vas a pedir, no? Hay tratamiento por lo menos para ese dolor, porque la artrosis, ya sabemos que curar no se pueda curar, pero por lo menos disminuir esos dolores. Sí, o sea, al final, bueno, la menopausia es un proceso también muy químico, ¿no? Como el tema de las hormonas que afectan, pues en este caso a los huesos, pero a los hombres, por ejemplo, también les afecta, ¿no? El tema de la artrosis que sacas, al final la artrosis no significa tener dolor, ¿no? Como bien dices, muchas veces la gente se confunde cuando ve una radiografía o el informe del médico, tienes artrosis, grado 4, ya te asustas y ya piensan que van a tener dolor en la rodilla, pongamos. Muchas veces no tienes por qué cursar con dolor, ¿no? En el caso de que curses con dolor, el ejercicio terapéutico es lo más indicado y la terapia manual. La terapia manual son movilizaciones articulares que hacemos con cierta movilización para modular el sistema nervioso central y decir, oye, no tiene por qué doler. Si hay un desgaste muy grande, lo vamos a adaptar con ejercicios, con calidad de vida, ¿no? Que, oye, puedas subir unas escaleras. Es que hay gente que no puede subir, ¿no? Entonces, tratando un poquito la articulación con terapia manual, con ejercicio, muchas veces podemos aliviar ese dolor, ¿no? Y que el paciente tenga un poco de mejor calidad de vida. Pues darte las gracias por venir y la enhorabuena por esta iniciativa. Seguiremos charlando, seguro que sí. Pero fíjate, si queremos ir a Edimburgo y hay que subir esas cuestas y esa espina del pescado y todo eso, con dolor no se puede. Yo ya tengo 2 viajes a Edimburgo y Venezuela. ¿Verdad? Aquí además tienes y si vamos a Pamplona, no te quiero contar. Yo lo que pasa es que no me llama la atención ni cuando los Sanfermines. Tú me disculparás, ¿no? Podemos ir en otra época. Está invitada. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, David Remollín, socio de Indol, a William Cárdenas, torero de la vida, porque desde luego que lo eres y siempre con una sonrisa que se agradece. Muchas gracias. Y me ha gustado especialmente porque William es de esas personas que está siempre sonriendo, que es muy afable. Y pasa como los que no dramatizan, perdón, en la vida, ¿no? Que a lo mejor puedes pensar, pues va como de puntillas, pero no, porque ha dicho, en los países como en las personas, ¿no? Hay momentos de felicidad y hay momentos de tristeza, pero todo luego tiende a equilibrarse. Así que gracias por tu sabiduría y tu saber estar. José Antonio Blasco, ya sabes que eres el preferido de este equipo de televisión, que yo si digo que voy a grabar con José Antonio, me dicen, perfecto, adelante. Así que les tienes aquí encandilados. Y yo encantado de venir cuando me llames, claro. ¿Cómo dices? Si te digo que vengas... Si tú me dices ven, lo dejo todo. Gracias a los tres y a todos ustedes. Si me lo permiten, una última recomendación es que sean ustedes malos. Pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.